y la etiología más frecuente, así como su fisiopatología y reconocer signos clínicos de neumonía grave y algunos criterios para definir cuándo un paciente debe ser hospitalizado o cuándo puede ser tratado de manera ambulatoria, solamente con el examen físico, antes incluso de tener los laboratorios en la mano. Bueno, primero veamos lo que son las definiciones. La definición, pues neumonía es la infección pulmonar aguda que va a comprometer no solamente los alvéolos, sino también el intersticio, la pleura visceral, las vías respiratorias y estructuras vasculares, que pueden ser causadas por virus, bacterias principalmente, pero también por hongos o parásitos, ¿no? Otro de los conceptos que debemos entender es la neumonía adquirida en la comunidad, que es aquella neumonía que, como su nombre lo dice, se adquiere en un ambiente extrahospitalario y que incluye aquellas neumonías que se van a iniciar dentro de las primeras 48 a 72 horas de estar hospitalizado el paciente. Por otro lado, la neumonía intrahospitalaria es aquella neumonía adquirida de 48 a 72 horas después del ingreso hospitalario. Y incluye incluso aquellas neumonías que van a aparecer 7 días después del alta del paciente, ¿no? Que haya estado hospitalizado. Una semana después, si aparece una neumonía, es intrahospitalaria. Otro concepto importante es definir cuándo estamos frente ante una neumonía grave. Es aquella neumonía que está asociada a una dificultad respiratoria marcada, signos de distrés respiratorio importante, con cianosis, desaturación de oxígeno, y cuando hablamos que un paciente está desaturando, pues esto va a depender del nivel de los metros sobre el nivel del mar en los que nos encontremos, ¿no? De 0 a 2500 se habla de saturación cuando la saturación de oxígeno está por debajo de 92%. Pero si estamos a una altura de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, se habla de desaturación cuando es menos de 85%, ¿no? Y bueno, obviamente también si hay convulsiones son criterios para definir que estamos frente a una neumonía grave. Otras definiciones importantes, pues una neumonía complicada, que es aquella neumonía que está asociada a complicaciones, ya sea el más común, el derrame paraneumónico, el empiema, entre otros, ¿no? Esta parte ya se va a ampliar con mayor amplitud en exposiciones posteriores. Luego tenemos la neumonía aspirativa, que se produce por la entrada de sustancias extrañas de forma aguda, ¿no? Y ya pueden ser de manera sólida, líquida o incluso gas. Y va a depender las manifestaciones clínicas del tipo de sustancia y del volumen aspirado. También tenemos la neumonía congénita, que está asociada, que se adquiere intraútero y es la neumonía que aparece en los recién nacidos. Y otro concepto que encontré es la neumonía recurrente, ¿no? Es aquella neumonía que se caracteriza por al menos 2 episodios de neumonía en un año, o 3 episodios en toda la vida del paciente, ¿no? Luego, otro tema importante pues son los factores de riesgo asociados, que va a depender tanto del medio ambiente, de los estilos de vida, higiene, de los factores hereditarios, y esto lo tomamos en cuenta porque la neumonía, como la mayoría de enfermedades o casi todas, pues son multifactoriales, ¿no? Hay que tener en cuenta varios factores. En el caso del medio ambiente, pues podemos citar a la contaminación de humos de la combustión, a exposición de humo del tabaco, aquellos niños que están expuestos a unos papás que fuman, o el hacinamiento también, ¿no? En estilos de vida, la ausencia de lactancia materna exclusiva, ya que se ha visto que esto disminuye la adquisición de anticuerpos por medio de la lactancia materna, entonces el niño está más expuesto a adquirir enfermedades, no solamente neumonía, sino otras, ¿no? La vacunación incompleta o ausente. Por ejemplo, la ausencia del neumococo, de la vacuna de neumococo o del Haemophilus influenzae de tipo B. También la no práctica o la práctica inadecuada de lavado de manos, la asistencia a las guarderías o contactos con una persona enferma, ¿no? Eso tiene que ver con los estilos de vida y la higiene del paciente. También existen otros factores de riesgo que tienen que ver con los factores hereditarios y genéticos, ¿no? Son patologías en los niños que lo predisponen a tener neumonías recurrentes o
de por sí un pulmón que está más expuesto a adquirir una neumonía, como inmunodeficiencias, la fibrosis quística, ¿no? Que va a alterar lo que es la consistencia del moco, del epitelio del trato respiratorio, la discinesia ciliar también, que pues va a afectar este mecanismo de defensa, ¿no? Entre otras. Y bueno, también hay que tener en cuenta los factores de riesgo para neumonía grave, que son, se considera cuando el paciente tiene menor de 6 meses, cuando es prematuro, cuando hay desnutrición moderada o severa, cuando tienen infección por VIH o una enfermedad cardíaca congénita, ¿no? Sobre todo aquellas enfermedades cardíacas que cursan con flujo pulmonar alto, que pues también hacen un pulmón más susceptible a las neumonías, ¿no? Bueno, siguiendo, habíamos hablado de neumonías recurrentes, aquellas que se presentan 2 o más en un periodo de un año. Si estamos frente a un niño que tiene esta característica, pues hay que preocuparnos por qué está haciendo neumonías recurrentes. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde nos muestra ciertas causas de tanto neumonías recurrentes en un mismo lugar anatómico como en diferentes lugares anatómicos, ¿no? Si fuera en un mismo lugar anatómico, pensar tal vez en un cuerpo extraño, bueno, y más raro tal vez un tumor endobronquial, impactación de la mucosa, o adenopatías cuando son obstrucciones extraluminares, la presencia de tumores también, y anomalías estructurales como estenosis bronquial, broncomialacia, etcétera, ¿no? Son anomalías localizadas que van a predisponer a que el niño pueda adquirir neumonía en un lugar anatómico específico. Luego tenemos las causas de neumonía recurrente en distintos lugares anatómicos, sobre todo niños que se aspiran, ya sea porque tienen algún problema neurológico, que puedan provocar microaspiraciones, ¿no? O sufran, sí, epilepsias, etc. El reflujo gastroesofágico también es un factor de riesgo para neumonías recurrentes, las fístulas traqueosofágicas y problemas neuromusculares en general, ¿no? Que se presentan, alteraciones de la deglución, y así pues en este cuadro podemos ver diferentes enfermedades como el asma, la discinesia ciliar, fibrosis quística. Estos a su vez son causas de factores de riesgo o causas de neumonías recurrentes, pero también pueden ser diagnósticos diferenciales, porque no todos ellos van a ser sí o sí neumonía, ¿no? Pueden tener síntomas respiratorios estas patologías y hay que hacer diagnóstico diferencial. Bueno, en cuanto a la etiología, va a depender del grupo etario, ¿no? Esto, por ejemplo, en niños menores de un mes, los patógenos más frecuentes es el estreptococo beta hemolítico del grupo B, también tenemos al Escherichia coli, y los gram negativos en general, ¿no? Por el canal del parto. La listeria monocitógenos también tener en cuenta, la clamidia trachomatis, ¿no? También, pues, los virus, como podemos ver, el citomegalovirus, el herpes virus, el virus sincitial respiratorio, también tenemos los enterovirus, adenovirus, la rubiola. Y ya, como causas más raras, pues, las cándidas, el toxoplasma, el treponema pálido, ¿no? Ya cuando el niño va creciendo, entre 1 mes a 3 meses, ya empieza a aparecer como causante el Streptococcus pneumoniae, que a partir ya de esta edad se hace como que el más frecuente y el más conocido. También sigue manifestándose la clamidia trachomatis, aparece la Haemophilus influenzae tipo B, y bueno, entre otros como el Staphylococcus aureus, la Listeria monocitógenes también. Y en cuanto a los virus, igual seguimos citando al virus sincitial respiratorio, al citomegalovirus, a la influenza, al parainfluenza y adenovirus. En los niños de 4 meses a 4 años, el Streptococcus pneumoniae como en primer lugar. Tenemos luego al Haemophilus influenzae de tipo B, Moraxella catarrhalis, y el Staphylococcus aureus, el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Y en los virus, pues lo mismo que se han ido nombrando, ¿no? Virus sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, de manera más frecuente también se nombra el coronavirus. Y bueno, en cuanto a los niños de 5 años y 12 años, a 12 años también tenemos al Streptococcus pneumoniae, y ya acá empieza a aparecer los patógenos que causan neumonías ya no tan típicas, sino atípicas, ¿no? Ya en niños preescolares, ya yéndose a la pubertad, el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae, y bueno, y ya también el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que ya se puede estar manifestando incluso desde los 4 meses de edad, ¿no? Y los virus siguen siendo la influenza, el Epstein-Barr.
Bueno, eso es en cuanto a la etiología, pero hay que considerar también que hay muchos procesos neumónicos que hacen coinfección, ¿no? Tanto bacterias como virus en un mismo pulmón, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, pues hay que entender primero un poquito, recordar cómo es la defensa del sistema respiratorio, ¿no? Normalmente el neumococo coloniza el epitelio de la nasofaringe, ¿no? De donde se encuentra en un balance con el sistema inmunológico, incluso ahí puede estar formando biopelículas, ¿no? O sea, hay un balance que impide que este neumococo provoque enfermedad, ¿no? Pero la extensión de este neumococo, cuando quiera extenderse hacia el tracto respiratorio inferior, se debe evitar mediante mecanismos, ya sea barreras físicas o mecanismos inmunes, ¿no? En primer lugar tenemos la glotis, que lo que va a prevenir es que se aspiren los líquidos y sólidos que pueden estar transportando estas bacterias, ¿no? También tenemos los cilios, que están, pues, el epitelio del tracto respiratorio es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, entonces estos cilios van a hacer que se barran todos los patógenos hacia afuera y hacia arriba y hacia afuera del tracto del árbol bronquial, ¿no? Y así evitar que estos patógenos ingresen más abajo. La tráquea también va a provocar, va a tener moléculas que tienen mucinas y lectinas de colágeno, que lo que van a hacer es unirse a los patógenos y los van a neutralizar y así evitar también que produzcan enfermedad. Y obviamente las células inmunes, como los macrófagos, el complemento, la presencia de anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina A que está en la mucosa, van a actuar de manera rápida para que, pues, poder contrarrestar esta infección que quiere ingresar a los pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando todo esto, este equilibrio se rompe, ¿no? Por diferentes mecanismos, como habíamos mencionado, los factores de riesgo, comorbilidades, etcétera, o incluso infecciones previas de un virus, por ejemplo, hace más propenso un pulmón para ser afectado por una bacteria. Entonces, esa es la extensión de la colonización del tracto respiratorio superior, ¿no? Ese es un mecanismo que explica la fisiopatología de la neumonía. Tenemos otro mecanismo que es la inhalación directa de bacterias del medio ambiente, ¿no? Ya sea por medio de otra persona que está infectada. Y también tenemos por vía hematógena que puede llegar hacia los pulmones una bacteria. Un ejemplo aquí podemos nombrar la neumonía por estafilococo, que es a punto de partida de una lesión dérmica, una infección dérmica que pues llega a los pulmones, ¿no? Entonces, básicamente todo esto provoca que haya una reacción inflamatoria a nivel de los alvéolos y esto va a provocar un engrosamiento de la pared, un aumento se va a provocar por todos estos mecanismos inmunes, ¿no? Que vienen los neutrófilos, etcétera, se provoca un exudado y llena, como podemos ver, los alvéolos y pues básicamente el examen físico cuando escuchamos los crépitos es eso, ¿no? Cuando los alvéolos se abren de ese exudado, ¿no? Despegan ese exudado. Entonces, la siguiente lámina es un poquito explicando lo que hace el Streptococcus pneumoniae, que es como que la causa más común y la que más se ha estudiado, y también por el mismo hecho de que tenemos vacuna para el neumococo, es porque se ha estudiado muy bien todos los mecanismos y los receptores y todo lo que hay en su cápsula, ¿no? En el cuadrito que está a la izquierda, pues vemos lo mismo que estábamos explicando, ¿no? Cómo está en la nasofaringe, el neumococo, y pues puede transmitirse, puede invadir por aspiración a los pulmones, pero incluso puede llegar de los pulmones al intersticio y del intersticio a la sangre y llegar al cerebro, o incluso pues a partir de la nasofaringe por la trompa de Eustaquio llegar al oído y provocar otitis media, ¿no? Esto más o menos entendiendo que el neumococo puede ser causante de otras enfermedades, ¿no? Pero volviendo a la neumonía, pues en el cuadrito, en el diagrama del medio podemos ver un neumococo que tiene pues todo esto, podemos observar, o sea, lo complejo que es la bacteria y que incluso ha ido adquiriendo diferentes mecanismos que han creado resistencia a muchos antibióticos, ¿no? Entonces ahí vemos muchas moléculas, enzimas, proteínas de la bacteria que de alguna manera hacen que se desvíen o escapen del mecanismo inmune, del sistema inmune
del huésped, ¿no? Entonces vemos que primero hay un contacto con el epitelio y receptores del epitelio, hay una interacción del sistema del complemento, entonces además hay una estructura en el neumococo que es la cápsula, que es un polisacárido que está cargado negativamente. Esta carga va a inhibir el atrapamiento del moco hacia las bacterias, ¿no? Y también existen enzimas neumocócicas, que bueno, ahí las puse en el cuadradito amarillo, que es pues neuraminidasa. Bueno, no tenemos que aprenderlas de memoria, pero sí entender que estas enzimas, tanto esas enzimas, las propiedades que tiene la cápsula del neumococo, así como todo lo que provocan enzimas como la neumolicina, etcétera, van a provocar un daño epitelial, tanto a nivel de los cilios y a nivel de alterar la función del moco, ¿no? Que normalmente lo que hace es aglutinar todas las bacterias. Entonces ahí vemos que se produce la enfermedad, ¿no? Bueno, es un poquito más de lo mismo, ¿no? Como el polisacárido capsular del neumococo va a inhibir el atrapamiento del moco bacteriano, las proteínas van a bloquear lo que es el complemento, se va a alterar de esta manera la opsonización de los patógenos. Y bueno, ya existe proteínas del neumococo que se van a unir a la lactoferrina, que normalmente tiene un efecto antimicrobiano. Entonces, al inhibirlo, pues va a provocar así, ¿no? O sea, vemos todo este complejo de moléculas, enzimas, proteínas que tiene el neumococo van a actuar de manera conjunta, no solamente un mecanismo, sino son varios que al interactuar hacen que puedan colonizar, invadir los neumocitos. Otras alteraciones de otras acciones de las proteínas neumocócicas, pues como les explicaba, ¿no? Agotar el complemento, altera también el reclutamiento de los neutrófilos y facilita la adherencia y la internalización del neumococo, ¿no? Aparte existe una enzima que es la 5-metaloproteasa, que como les digo, esto ha ido adquiriendo el neumococo, que lo que es que degrada la inmunoglobulina A. Como sabemos, el epitelio, las mucosas de nuestro organismo son ricas en IgA y nos ayudan supuestamente pues, de patógenos, pero el neumococo ha adquirido esta propiedad de sintetizar esta proteína que va a degradar la IgA y no va a cumplir su función, ¿no? Bueno, y aquí vemos la invasión neumocócica, ¿no? Que puede ser tanto por endocitosis o de manera paracelular, llegar incluso a la sangre y llegar a otros tejidos, ¿no? Que ya lo había explicado antes. Bueno, estos son los factores bacterianos y del huésped que van a afectar la diseminación neumocócica, ¿no? Aquí, como podemos ver en lo que les explicaba, ¿no? En la cuarta columnita tenemos a la IgG, que es la que se produce luego de la vacuna del neumococo, ¿no? Que esta IgG sí va va a hacer que se aglutinen todas estas bacterias y sea más fácil, sean fagocitadas, destruidas, ¿no? Por nuestro sistema inmune. Al contrario de la IgA, que como les dije, que ahí está la IgA, pero ya no provoca esta función de aglutinar las bacterias y destruirlas, favorecer su destrucción, porque el neumococo ha adquirido esta propiedad, ¿no? De tener enzimas que van a alterar la función de la IgA, ¿no? Por eso es que se crea también la vacuna, que nos ayuda a producir IgG. Y bueno, y por último, el último cuadrito dice la infección, coinfección viral bacteriana, ¿no? En la siguiente exposición vamos a ver cómo los virus, muchos niños pueden empezar por un proceso viral y con los días se complican y hacen neumonías. ¿Cuál es la explicación? Pues los virus de por sí van a aumentar la densidad de patógenos en la nasofaringe. Puede provocar el aumento de la densidad del neumococo en la nasofaringe y además pues, promueve tos, estornudos en las personas y eso también provoca que sean más fácilmente diseminados de persona a persona, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de cómo se produce la coinfección del virus de la influenza, por ejemplo, con las bacterias. Sabemos que la influenza tiene hemaglutininas y neuroaminidasas, ¿no? Entonces, normalmente la hemaglutinina pues, se va a unir a una sustancia en la membrana celular que se llama ácido ciálico, y esto va a provocar que el virus sea endocitado y luego fagocitado, etc. Pero la neuraminidasa, por ejemplo, tiene enzimas que van a degradar estos ácidos ciálicos.
Entonces va a impedir que el virus sea pues, reconocido por estos ácidos siálicos y desencadene todo el proceso para destruir el virus. Y por otro lado, también esto hace que queden receptores dispuestos dispuestos a que vengan bacterias y puedan adquirir, venir la bacteria hacia esos receptores que quedan más expuestos y pueda provocar una posterior coinfección bacteriana, ¿no? Una sobreinfección bacteriana. Entonces, además existen proteínas como, bueno, esos PBs, esos nombres moleculares que van a promover respuestas inflamatorias a copatógenos, ¿no? Luego, tenemos todo esto que les he explicado de lo que hacen los virus, van a producir también procesos inflamatorios, la producción de citoquinas, etcétera. Todo esto anterior va a provocar cambios en las propiedades físicas de los pulmones y van a comprometer la inmunidad innata. Entonces, eso va a provocar un daño epitelial y mayor disponibilidad de los receptores hacia las bacterias. O sea, va a hacer que los receptores estén más expuestos a las bacterias, que las bacterias vienen, se adhieren y crecen con más facilidad. Además, como ha habido una previa infección por un virus o una neumonía por un virus, se han agotado los macrófagos pulmonares, ¿no? Entonces, cuando ya viene por detrás la bacteria, ya de alguna manera escapan a esta inmunidad innata y ya no va a haber macrófagos que los fagociten. Entonces, ahí favorece esta infección bacteriana, ¿no? Y bueno, toda esta tormenta de citoquinas, etcétera, pues van a provocar mayor lesión. Bueno, es un poquito las bacterias que expresan factores específicos de virulencia. Incluso hay citoquinas bacterianas que se van a sinergizar con los virus, ¿no? Se ha visto estudios en los artículos que pude revisar que se ha visto esto, ¿no? Y bueno, ya pasando a la parte clínica, es decir, al examen físico básicamente, porque ya exámenes complementarios se va a tocar en exposiciones posteriores, pues los síntomas respiratorios, ¿no? En la clínica hay que tener en cuenta desde la anamnesis, preguntar pues la edad del paciente, porque va a variar cómo voy a clasificar mi neumonía de acuerdo a la edad del paciente. Tengo que preguntar si tiene factores de riesgo, si es que tiene alguna comorbilidad adyacente, ¿no? O sea, cositas que me orienten a pensar tanto en la etiología como alguna complicación o si estoy frente a una neumonía grave, por ejemplo, ¿no? La norma o la guía del MINSA del 2018 da mucha énfasis a la frecuencia respiratoria, ¿no? Que la taquimia es un signo importante a definir frente a una neumonía. Pero es bueno diferenciar cuando hablamos de taquimia en los niños, ¿no? Entonces, de acuerdo al grupo etario, en menores de 2 meses, es taquimia cuando la frecuencia respiratoria es más de 60 por minuto, de 2 meses a 12 meses, más de 50 por minuto, de 1 a 5 años, más de 40 por minuto, y de 5 a 12 años, más de 20, ¿no? Al costado igual hay una tablita de la OMS que básicamente dice lo mismo, ¿no? Y bueno, entre otros, el examen físico podemos encontrar desde tirajes, disneas, estertores, aunque no siempre hay estertores en los niños más pequeños, no hay crépitos, pero sí la taquimia es algo muy importante que hay que estar muy atentos a reconocer. Bueno, en cuanto a la clínica también tenemos que ver, nos orientamos mucho cuando estamos frente a una bacteria clásica o los que provocan neumonías típicas o de la que se provoca por una neumonía atípica, ¿no? Como el micoplasma, o cuando estamos frente a una neumonía por virus, ¿no? Aunque, bueno, como hemos visto, pueden haber coinfecciones, ¿no? Eso es de manera general, pues nos habla un poquito de cómo es el cuadro clínico de una neumonía por bacterias clásicas, ¿no? Que generalmente en cualquier edad puede aparecer, sobre todo en el invierno, tiene un inicio brusco con fiebre alta, una taquimia, hay mal estado general, hay crepitantes, etc. Pero cuando estamos ante una neumonía atípica provocada por un micoplasma, por ejemplo, generalmente ya el grupo etario cambia, ¿no? Es un escolar que puede aparecer en cualquier etapa del año. El inicio es gradual, no es tan brusco como las neumonías típicas. La fiebre puede ser alta o moderada, no siempre es alta. Igual la taquimia no es tan frecuente. Y así no sabemos cómo se va diferenciando y puede estar acompañado de otros síntomas como faringitis, tos,
incluso síntomas extrarrespiratorios. Y bueno, y por los virus igual, ¿no? Los virus causan también neumonías atípicas que ya aparecen en niños preescolares en la etapa de invierno. Se afecta primero las vías respiratorias altas y luego pues va afectándose las vías respiratorias bajas, ¿no? Se asocia a síntomas respiratorios altos, rinorrea, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto, esta es una revisión, un artículo también que nos nombran los factores asociados con la neumonía severa en los niños. Y me llamó la atención que la mayoría de los factores que podemos observar son signos que podemos detectar al examen físico, nada más, o a la anamnesis, ¿no? Entonces, son cositas que no necesitamos ni siquiera de laboratorio para poder de manera inicial, no digo que no sea importante lo demás, sino que de manera inicial para definir si estamos frente a un niño que tiene signos de gravedad, que tiene algún signo para que se hospitalice o algún criterio para pasar incluso a UCI, solamente con lo que tengamos a la mano, un saturómetro, en nuestro estetoscopio, pues la inspección, todo el examen físico, ¿no? Entonces se nombra incluso la hipoxemia, la taquipnea, la disnea, la taquicardia, la edad, la alteración del sensorio, ¿no? La temperatura, si está acompañado de signos de hipoperfusión tisular, la presencia de comorbilidades, ¿no? Son cositas que lo obtenemos al anamnesis y al examen físico. Bueno, en cuanto a la clínica, pues es un poquito diferencial cuando estamos ante una neumonía leve, ante una neumonía severa, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura generalmente cuando estamos en una neumonía leve es menor a 38.5, la frecuencia respiratoria está incrementada, pero no tanto, ¿no? En lactantes menos de 70, de 60, 70, en los niños menos de 50. Y cuando ya estamos frente a una neumonía severa, ya hablamos de una temperatura muchísimo más alta, es una frecuencia respiratoria más alta, cuando hay signos de distrés respiratorio marcado, incluso de saturación, que ya habíamos mencionado, que cuando hablamos de desaturación de oxígeno, de acuerdo al nivel de 2 metros del nivel del mar que estemos, ¿no? Si hay quejidos, etc. Bueno, esto es un poquito más de la neumonía grave, que es de la guía de práctica clínica del MINSA, que nombra lo mismo, ¿no? Lo mismo que he podido revisar en los artículos del extranjero, ¿no? Dificultad respiratoria, tirajes, la cianosis central, alteraciones también para lactar, para beber, si hay vómitos frecuentes, alteración del sensorio, las convulsiones. Y lo importante también es que en neonatos toda neumonía se va a considerar grave, ¿no? En neonatos. Bueno, acá es un poquito lo mismo también. La OMS lo clasifica en severas, no severa, severa y muy severa la neumonía, de acuerdo a los síntomas. Y bueno, y como diagnóstico diferencial también es incluso estas enfermedades que se nombran en esta diapositiva, pueden también producir síntomas respiratorios y hay que hacer diagnóstico diferencial, como también pueden ser factores de riesgo para neumonías recurrentes, ¿no? Anomalías congénitas, la bronquiolitis, el asma y otras enfermedades pulmonares crónicas como la displasia broncopulmonar, por ejemplo. Y bueno, esto es un poquito los criterios de hospitalización, igual imagino que en las posteriores exposiciones se van a explicar más a fondo, pero igual, o sea, traigo a colación lo mismo, que son cositas que vemos al examen físico, que lo podemos detectar en el tópico de pediatría, ¿no? Un saturómetro, ver la edad del paciente, lactantes menores de 6 meses, que tengan dificultad, signos de distrés respiratorio moderado, severo, intolerancia oral o mal estado general, comorbilidades asociadas, que tenga que el cuidador también sea incapaz de dar los cuidados adecuados al paciente o que haya difícil accesibilidad al establecimiento de salud, ¿no? Entonces son criterios para hospitalización. Y ya si a pesar de dar apoyo oxigenatorio, ¿no? El paciente no responde, ya pues, se hablan de criterios para admisión a cuidados intensivos, ¿no? Y bueno, como conclusiones, existen, como habíamos dicho, diferentes definiciones de neumonía, que hay que tener en cuenta el lugar donde se adquirió la neumonía, también los criterios de gravedad, y complicaciones, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo también, ver que están relacionados de manera multifactorial, no solamente por algo específico, sino tenemos que tener en cuenta el medio ambiente, los estilos de vida, la higiene, los factores hereditarios, genéticos, etcétera, ¿no? Y bueno, existen mecanismos que van a defender al organismo de la neumonía, que en condiciones normales el patógeno puede ser un comensal, viviendo en equilibrio con el sistema inmune del niño,
pero que cuando se pierde este equilibrio por factores de riesgo, por todo lo que hemos mencionado antes, provoca la enfermedad, ¿no? Y este patógeno puede llegar a los pulmones, ya sea por microaspiración, por inhalación o por vía hematógena. Y el daño al epitelio respiratorio que se causa por una infección viral del tracto respiratorio superior puede aumentar la carga bacteriana en la nasofaringe y esto va a facilitar la transmisión de las bacterias posteriormente, ¿no? Y aumenta la probabilidad de la penetración de las bacterias en los tejidos del huésped. Y bueno, y lo que les comentaba, ¿no? La mayoría de los criterios para hospitalización se pueden valorar desde el examen físico, ¿no? Desde lo primero en tópico. Esa es la bibliografía que utilicé para la exposición. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Rosario por la excelente exposición. Yo creo que ha sido bastante sucinta y has tocado muy en hondo los temas a la vez, ¿no? Te felicito por la exposición. Yo quería enfatizar algunos puntos que tú has tocado, ¿no? A ver. Un ratito voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden dejar compartir la pantalla? ¿Se ve en pantalla una consulta? No, doctor. No. No. Claudia, ¿puedes ayudar al doctor? Ya tiene el permiso, doctor. A ver, voy a ver de nuevo. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora vemos bien la imagen. Sí. Perfecto. Entonces, lo que yo quería puntualizar son algunas cosas respecto a lo que ha ya mencionado su compañera, ¿no? Primero, que la parte de neumonía, como ya lo ha dicho, normalmente hay una homeostasis en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Que es caracterizada por factores protectores y los factores propios de virulencia de estos gérmenes, ¿no? Sean virus, sean bacterias, sean hongos, parásitos, entre otro tipo de noxas que pueden dañar al pulmón, ¿no? Su compañera ya ha mencionado algunos, las piezas anatómicas, por ejemplo, la glotis, las fosas nasales, como todos sabemos, dentro del sistema respiratorio se caracteriza, supongamos que ¿no? Que esto sea una célula. Y esta célula se caracteriza por ser cilíndrica, ciliada, pseudoestratificada, ¿no? Entonces, todo el epitelio respiratorio va a tener esta forma, ¿no? Y el sistema respiratorio, o al menos todo este sistema respiratorio, va a caracterizarse por la presencia de esto, ¿no? El epitelio, como ya lo hemos visto, cilíndrico ciliado, supongamos que estos sean los cilios, ¿no? Y se caracterizan por dos capas. Una fase sol, que involucra la célula epitelial, que en este caso sería el endotelio, sea a nivel bronquial, sea a nivel alveolar, al nivel de las fosas nasales, indistinto, ¿no? Y una fase gel. La fase gel se caracteriza por tener mucosidad, que es producida por las células caliciformes. Entonces, los cilios lo que van a hacer es tener un movimiento de batido. Tienen un movimiento de batido en forma antihoraria, o bueno, los cuales van a extraer partículas extrañas en realidad, del sistema respiratorio bajo, desde los pulmones hacia afuera de las cuerdas bucales, hacia la glotis, ¿no? Que posteriormente pueden ir a la vía digestiva, ¿no? Entonces, eso también es una parte importante que debemos de conocer respecto a como mecanismo de defensa de la vía respiratoria baja, aparte de los que ya ha mencionado su compañera muy bien y que los ha enfatizado, ¿no? Algunas cosas que debemos puntualizar respecto a lo que ha mencionado ella
en realidad ya ha dicho la mayoría de cosas respecto a estos conceptos que son básicos, ¿no? Por ejemplo, lo de neumonía recurrente, ¿no? Es interesante o es importante que ustedes recuerden acerca de que es todo paciente pediátrico con al menos 2 episodios de neumonía en un año. Pero el concepto no solo va ahí, ¿no? Con episodios de mejoría radiológica entre uno y el otro. Eso es importante puntualizar, o sea, nosotros sabemos de que a veces una neumonía que hay en la comunidad demora en mejorar hacia una radiolucidez, esas opacidades que tienen, ¿no? Demora hasta un mes en algunos pacientes y dependiendo de comorbilidades de las mismos, pueden demorar incluso hasta más. No, pero esto es para diferenciar lo que es una neumonía recurrente de una neumonía persistente, que sería aquella en la cual se ve la misma lesión en el mismo lugar, con broncograma aéreo, con opacidades heterogéneas, ¿no? Entonces, eso nos orienta a ciertos diagnósticos diferenciales dentro de los más comunes: malformaciones, atelectasias crónicas persistentes, infectadas, etcétera, ¿no? A que sea realmente algo recurrente en otros lóbulos, ¿no? También es importante tener en cuenta 3 episodios en cualquier momento de la vida, ¿no? Como neumonía recurrente. Un concepto quizás que debemos añadir acá es una neumonía multilobar, ¿no? Neumonía multilobar quiere decir aquella neumonía la cual va a afectar a 3 lóbulos, no necesariamente digamos los 3 lóbulos del pulmón derecho, sino puede ser un lóbulo del pulmón derecho, 2 lóbulos del pulmón izquierdo y así cambiando, ¿no? Y esto también nos orienta, por ejemplo, a pacientes con inmunodeficiencias, pacientes inmunosuprimidos, etcétera, ¿no? Que te conllevan a pensar en un diagnóstico diferencial rápidamente, ¿no? Los factores de riesgo, bueno, ya los ha mencionado muy bien su compañera, lo que es neumonía recurrente, que ya lo hemos tocado. Respecto a etiología, nosotros tenemos que hacer hincapié que siempre y por mucho, en realidad, la causa más común de neumonía en menores de un año va a ser siempre de etiología viral, ¿no? A la cabeza, ¿no? En cuanto a orden de frecuencia. Y dentro de estos, el virus respiratorio sincitial va a ser la causa más frecuente, ¿no? Hay causas de neumonía viral, en realidad neumonía con mayor compromiso, por ejemplo, los adenovirus, los virus de la influenza, que también se ven mucho, ¿no? Exceptuando la parte neonatal, obviamente, ¿no? Que ya acá menciona muy bien su compañera las principales causas, ¿no? Ya posteriormente esa edad va a pasar a tomar mayor énfasis el estreptococcus pneumoniae, ¿no? Acá ya he descrito los factores que nos protegen y los principales mecanismos por los cuales vamos a tener esta infección de tipo neumónica son los que ya he mencionado, ¿no? Uno es inhalación de gotitas de flujo, ¿no? Que es lo más común también. Otro es por aspiración de secreciones respiratorias, ¿no? De secreciones respiratorias y digestivas. Por ejemplo, tenemos un paciente con síndrome de Down que al mes de edad tiene una hipotonía global, que se atora al consumir líquidos, ¿no? Con la lactancia materna, paciente hipotónico. Este paciente tiene bastante riesgo de estarse aspirando, microaspirando, ¿no? Entonces, también parte del tratamiento es ver eso, ¿no? Y este también es un mecanismo por el cual nosotros tenemos que ver. Otro mecanismo es por diseminación hematógena, que dentro de las causas más comunes, como lo ha dicho su compañero, es una neumonía estafilocócica, ¿no? Con un punto de partida puede ser dérmico, no necesariamente dérmico, dependiendo del cuadro, ¿no? Otro mecanismo que quizás también lo debemos de tener en cuenta es por continuidad. Por ejemplo, tenemos un paciente que es operado de una peritonitis generalizada y al día siguiente o a los 2 días siguientes aparecen lesiones multilobares, ¿no? Ambos lóbulos, entonces el peritoneo tiene cierta continuidad con esta cavidad y entonces puede generar este tipo de problemas por continuidad, ¿no? A ver,
un poco sobre fisiopatología. Quizás ya el estreptococo ha sido la parte que más ha tocado su compañera. Vamos a conversar un poco acerca de, por ejemplo, del virus sincitial respiratorio, ¿no? Supongamos que este es una célula endotelial. Como todos sabemos, el virus sincitial respiratorio tiene nucleoproteínas, proteínas de estructura, y proteínas que le van a conferir un factor de virulencia, ¿no? Dentro de los factores de virulencia, el principal ente que va a participar en la patogenia de la neumonía por virus sincitial respiratorio es la proteína F, que su propio nombre lo dice, es una proteína de fusión. ¿Qué es lo que va a hacer esta proteína? Va a hacer que el virus, que en su membrana externa tiene esta proteína F, que es una proteína básicamente de anclaje, ¿no? Va a hacer que esta proteína interaccione contra la membrana del endotelio, de la célula endotelial, de la célula alveolar, y se fusionen. Una vez fusionados, libera su genoma en el interior, este pasa al núcleo, el núcleo hace la síntesis de traducción, replicación viral y posterior creación y multiplicación de más virus respiratorios, ¿no? Y estos llevan a su vez una cadena de reacción inflamatoria a nivel del pulmón. Entonces, es muy importante la participación de esta proteína F del virus sincitial respiratorio en la patogenia. Y es por eso que se creó un medicamento que conocemos como el palivizumab, que es generalmente que se usa en épocas estacionales y es en realidad para algunos tipos de pacientes, ¿no? Cardiópatas, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias, pacientes displásicos, etcétera, ¿no? Se le da por vía intramuscular y el objetivo de este palivizumab es tener una serología mayor a 40 miligramos por mililitro, ¿no? Pero el objetivo es de que no va a permitir esta unión de la proteína F con el endotelio respiratorio, ¿no? Eso básicamente es la patología o la fisiopatología de lo que es el virus sincitial respiratorio ocasionando una neumonía, ¿no? En el caso del virus de la influenza, en realidad el mecanismo es similar y es como ya lo mencionó su compañera, ¿no? Solo que en este caso el virus se une por medio de una hemaglutinina a azúcares de la superficie de las células endoteliales, formando una membrana, ¿no? O abriendo una membrana que se llama M2, las cuales permiten el ingreso del virión o del virus y posteriormente este pasa al núcleo nuevamente y pasa similar con el virus respiratorio sincitial, ¿no? Entonces, justo en esta unión hay un mecanismo el cual se suprime por un medicamento que conocemos como amantadina, ¿no? Otro medicamento que comúnmente usamos también es oseltamivir, ¿no? Que también es efectivo en ellos. Ahora, a ver, respecto a la clínica. En cuanto a la clínica, ya su compañera ha mencionado algunas cosas importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, la frecuencia respiratoria y la observación de taquimia, que en realidad es el signo más sensible que nosotros podemos encontrar para el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, pero esta sensibilidad tiende a reducirse a partir de cierta edad, que es a los 5 años de edad, ¿no? A partir de ahí ya empieza a descender su sensibilidad. Así como también generalmente la hipoxemia y los politirajes son signos más específicos de neumonía. Algo que sí deben de tener en cuenta son los estertores, como son los estertores tipo crepitantes, ¿no? Los cuales se ocultan básicamente en la inspiración. Otros signos quizás no muy tocados son como el soplo tubárico, ¿no? Que sí tiene 3 características principales, ¿no? Generalmente un soplo tubárico es en A, o sea, el sonido es en A. Esta misma A nos permite recordar otra característica importante, ¿no? Que está al lado de la consolidación, al lado de donde
está el foco neumónico, en ocasiones vamos a poder ocultar un soplo tubárico, ¿no? Y la última característica importante a tener en cuenta es que es en el tiempo inspiratorio, ese sonido agudo que tenemos, ¿no? Otros signos que podemos encontrar en consolidaciones son pectoriloquia áfona, el cual se escucha como un cuchicheo al colocar el oído en el tórax del paciente, en la región posterior, generalmente, ¿no? Y la broncofonía, que es un aumento de la resonancia de la voz a la auscultación, ¿no? En el área de la consolidación, ¿no? Bueno, esto ya lo mencionó su compañera. Creo que algunas cosas en realidad van a ser tocadas en otra ponencia. No sé si hay alguna duda o aporte adicional que quieran realizar los presentes en la sala. Uy. ¿Alguna duda por parte de los residentes? ¿Algún aporte adicional? No sé. Bueno, creo que no. En su defecto, te agradezco por la exposición y a todos los presentes por el tiempo que se toman para sumar esta actividad académica para todos, ¿no? En realidad nos enriquece a todos y de todo siempre se aprende, ¿no? Sí, efectivamente, Jairo, yo quiero agradecer tu apoyo, felicitar también a la residente, una muy buena revisión, bastante concreta, como tú mismo has mencionado. Y bien, si no hay más preguntas, continuamos los siguientes días para completar la parte de lo que es neumonía, un tema bastante interesante y que debemos manejarlo todos, ¿no? Gracias, Jairo. No hay de qué, doctora. Gracias a todos por la asistencia. Ya nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches.